Bien, mis amados hermanos, por favor abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través del YouTube, a nuestros hermanos de nuestra hermosa República Mexicana y a nuestros amados hermanos de otros países. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Betel les dice: Dios les bendiga. Amén o no. Gloria al Señor. Somos poquitos pero bien ruidosos. Gloria al Señor. Bien hambrientos del Señor. Amén. Por favor, abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Ese no va a ser nuestro texto principal. En un momento se lo doy. Pero hoy quiero hablarles, por ahí está el título del mensaje. Hoy, ¿de qué quiero hablarles? Hoy quiero hablarles del significado de la celebración de la cena del Señor, o para muchos de nosotros conocido como la Santa Cena. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es que las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Ahí Pablo estaba hablando a la iglesia de Filipos, diciéndole: si es necesario que yo les recuerde algunas cosas, no tengo ningún problema en eso, porque es importante que sepan por qué hacemos lo que hacemos. Por eso Pablo estaba diciendo: yo no tengo reparo en hablarles de lo mismo, y yo necesito enseñarle de forma bíblica lo que significa la celebración de la cena del Señor. Amén. Para que cuando participemos de ella, lo hagamos con entendimiento y con mucho gozo y con acción de gracias. Amén. Así que ahora sí, vaya al Evangelio de Lucas, y le voy a invitar que cuando lo tenga se ponga usted de pie, por reverencia primeramente a la presencia de nuestro Señor y Dios, después por reverencia a la palabra del Señor, y por reverencia a este lugar que se convierte temporalmente en su casa cuando usted y yo nos reunimos a adorarle. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 7. Nota que dice ahí arribita de donde empieza el versículo 7. Tiene un encabezado su Biblia. La Reina Valera 60 tiene un encabezado. ¿Alguien? ¿Cómo dice ese encabezado? Institución de la cena del Señor, o dónde comienza o quién estableció la cena del Señor. Lea conmigo entonces el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario ¿qué? El cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Padre, Dios Todopoderoso, en esta hermosa hora del día, para nosotros, Señor, es un motivo de celebración el podernos reunir para escuchar tu palabra. Ella es tan poderosa que aunque nadie, Señor, la recite, con que alguien la lea, Señor, tú hablas a lo profundo del corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y en esta hora de la mañana yo te ruego, Dios eterno, que nos concedas la sabiduría, desde el pequeño hasta el más grande, desde que recién se convirtió como el que tiene muchos años en tu camino. Todos tengamos la sabiduría hoy y el consejo del cielo para entender tu palabra, para guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo vivirla. Y hoy, Señor, hablaremos de algo que tú instituiste hace más de 2000 años, y hoy, por tu gracia, somos llamados a celebrarla. Así que bendice, Señor, este tiempo, y bendice este audio y video que es grabado también, Señor, y que edifique el corazón de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén y amén. Gloria al Señor. Por favor, siéntese, amada iglesia del Señor. No le prometo ser breve, pero sí ocupar el tiempo de manera correcta. Amén. Bien, el apóstol Pablo en el primer texto que leímos le dice a la iglesia de Filipos: para mí no es gravoso, ¿verdad?, hablarles de las mismas cosas. Y para mí es importante que usted, mi amado hermano que está presente, tanto jóvenes, adolescentes y aún nuestros niños y nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, es importante que sepamos qué significa la celebración de la Cena del Señor o de la Santa Cena. Amén. Así que por favor le voy a rogar, ponga la atención y pueda usted estar presto. Primeramente, vamos a ver qué es lo que celebró Jesús y los discípulos. Tenemos que entender qué celebró Jesús y los discípulos. Así que leamos del versículo 7 en adelante hasta el versículo 13. Lea conmigo, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparaos la Pascua. ¿Para qué? Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un ¿qué? Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Aleluya. En este relato del escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, nos muestra que Jesús, como todo judío, participaban de lo que en Israel o los judíos conocían como las fiestas solemnes, las que están establecidas en la ley y en la Torá. Y en este evangelio nos dice que estaban celebrando dos de esas fiestas solemnes. Una era la fiesta de los panes sin levadura y la otra era la Pascua. Pero ¿qué es la Pascua? ¿Alguien ha escuchado esa palabra, la Pascua? Sí, la Pascua, para entenderlo tenemos que remontarnos hasta el libro de Éxodo, en el capítulo 12. No pierda Lucas, póngale ahí un cintillo o póngale un separador. Y vamos hasta Éxodo capítulo 12. Quienes han venido a los estudios de los viernes, hemos ya visto esto. Ya estamos ahí en Éxodo capítulo 12. Nota cómo dice el encabezado de ese capítulo. ¿Cómo dice el encabezado? La Pascua. Esa era la fiesta. Y leamos, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de ¿dónde? Este mes os será ¿qué? Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un ¿qué? Según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haré la cuenta sobre el cordero. El animal será ¿qué? Macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará ¿qué? Entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán ¿qué? Y panes como hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él ¿qué? Ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo que comeréis así
ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es que? Pues yo pasaré ¿qué? Por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será ¿qué? En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será ¿qué? Y lo celebraréis por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Ahí, esta es la fiesta de la Pascua, la que el Señor Jesús junto con sus discípulos estaban a punto de celebrar. La Pascua para los judíos significaba recordar la noche en que Dios les libró de la cautividad de Egipto. Eso era lo que significaba la Pascua, porque la palabra Pascua es la palabra Pesaj o Pasaj, no sé si lo tengo ahí, que significa, la palabra Pesaj significa festival de la víctima, ofrenda o sacrificio, que viene del verbo pasaj, que significa brincar o saltar de encima como para librarlo. Imagínate que ves, no sé, a alguien en peligro, una persona encima de otra, y tú brincas para quitarle al que está haciendo daño. De ese verbo de librar viene la palabra Pesaj, que es Pascua o víctima. Entonces tenemos aquí que él estaba celebrando la Pascua, pero también los panes sin levadura, Éxodo 12, 15 al 20, porque debemos entender que es para nosotros la cena del Señor. Versículo 15 de Éxodo 12: 7 días comerás ¿qué? Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado hasta el primer día, hasta el séptimo, será ¿qué? El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis ¿qué? Porque en este mismo día saqué vuestras huestes ¿de dónde? Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis ¿qué? Desde el día 14 ¿hasta cuándo? Por 7 días no se hallará ¿qué? Porque cualquiera ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Ok? ¿Por qué le estoy dando un poquito de historia? Para que entendamos que es la celebración de la cena del Señor. Entonces dice que cuando leemos Lucas capítulo 22 versículo 7, dice: y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, y Jesús dijo: debemos celebrar la Pascua como todo judío. Porque alguien dice: ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua si Jesús sí la celebró? Por la sencilla razón que Jesús era judío y era su deber cumplir con las fiestas solemnes, porque si él no lo hacía, entonces estaría quebrantando la ley. Amén. Entonces él la celebró porque era judío, y él también de alguna manera al hacerlo daba ejemplo a sus discípulos del recordatorio de lo que significa la Pascua. La Pascua para el pueblo de Israel y la fiesta de los panes sin levadura que se practica hasta el día de hoy significa recordar que Dios los sacó de la cautividad de Egipto, que esa noche pasó el ángel que mató a los primogénitos, pero donde estaba la señal de la sangre, el ángel pasó
de largo. Esta celebración es en acción de gracias, recordando cómo Dios los libró de la cautividad. Amén. Eso es lo que significa la Pascua para los judíos. Ahora, pero al leer en Lucas 22:7, dice institución de la cena del Señor. La cena del Señor y la Pascua son dos cosas completamente diferentes. Guardan cierto simbolismo y significado, pero son dos cosas completamente diferentes. Y eso me lleva al segundo punto, que Jesús instituyó una celebración mayor que la Pascua. Escuche, Jesús instituyó una celebración mayor que la Pascua. Lucas capítulo 22. Regresemos a Lucas 22. Versículo 19. Lo lee conmigo en voz alta, por favor. Y tomó el pan, ¿y qué hizo? Y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que había cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? Que por vosotros es derramada. Amén, gloria al Señor. Ahí Jesús en esta noche, para ellos, como relata el Evangelio de Lucas, estaba él instituyendo. Instituyendo significa estableciendo algo diferente para sus discípulos. Amén. Porque lo que ellos celebraban como judíos era la Pascua. Y en la Pascua, según leímos en Éxodo capítulo 12, tenía que buscarse una víctima. ¿Cuál era esa víctima? ¿Cuál era esa víctima? Era un cordero. Ahora, lo que Jesús establece es una celebración mayor que la Pascua. La Pascua es exclusivamente para el pueblo judío. No la puede practicar ninguna otra persona que no sea judía, entienda. La Pascua no la puede celebrar un mexicano. La Pascua no lo puede celebrar un venezolano, un peruano, al menos que se vuelva al judaísmo a través de los ritos de la religión judía. ¿Me entiende? Nosotros no celebramos la Pascua. Nosotros celebramos la cena del Señor, porque Él fue el que la instituyó. Por eso dice institución de la cena del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y voy a decirles algunas cosas que nos ayudarán mucho, porque esta celebración es algo más glorioso que lo que ocurrió en Gosén aquella noche. Esta celebración de la cual hoy participaremos es mucho mayor que la Pascua celebrada por el pueblo de los judíos. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice, hablad a toda ¿qué? Diciendo el día 10 de este mes, tómese cada uno ¿qué? Un cordero por familia. ¿Qué deberían de buscarse? Un cordero. Amén. Yo le voy a dar varias citas bíblicas y hay que ser rápido buscando la Biblia. Y si no agarró, al rato ve la predicación en el YouTube, pero no se distraiga. Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan. Gloria al Señor, aleluya. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Vamos, léalo en voz alta todos, no importa. El siguiente día, ¿a quién? ¿A quién vio Juan? Que venía a él y dijo, he aquí
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Y qué buscaba el pueblo de Israel al celebrar la Pascua? Un cordero. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Yo solamente quiero darles estos datos para que usted sepa realmente lo que significa la cena del Señor. El pueblo de Israel, por estatuto y por mandato, Moisés le dijo: tienen que buscar un cordero sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Uno por familia, porque el cordero era la víctima que se ofreció. Recuerden que el cordero tuvo que ser ofrecido en sacrificio, y con su sangre tuvo que ponerse en los dinteles y en los postes para que fuera como señal. Entonces Jesús cumplió con muchos aspectos como el Cordero de Dios. O sea, no es casualidad que Juan el Bautista le haya llamado el Cordero de Dios. ¿Cuál era la función del Cordero? Ser entregado en sacrificio. ¿Para qué? Para que a través de su sangre hubiera salvación. ¿Me entiende? Y vamos a irlo comprendiendo un poco más. Ahora, ¿qué significa la Pascua para los judíos? ¿Recuerdan? No tenga miedo. La salida de Israel de Egipto de la esclavitud. Recuerde eso. Significa recordar que Dios los sacó de la esclavitud a la libertad. Porque la cena del Señor también nos recuerda que Él nos sacó de la esclavitud a la libertad. Ese es el significado de participar de la cena del Señor. Recordar que ustedes y yo éramos esclavos del pecado, cautivos del pecado. Y un buen día Él nos sacó de esa cautividad. ¿Qué día Dios le sacó de esa cautividad? Para mí fue un 26 de febrero del año 2006. ¿Qué día fue el suyo? Es importante que pudiese tener una fecha. Amén. Sigamos adelante. Éxodo 12:5. Vamos a ir entre Éxodo y el Nuevo Testamento. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Éxodo 12:5 dice: el animal será ¿qué? Lo tomaréis de las ovejas de las. El cordero tenía que ser un animal sin defecto, ¿verdad? Sin nada defectuoso. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1. ¿Ya lo tiene? Versículo 18. ¿Qué dice? Sabiendo que fuiste rescatados, ¿qué? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas que como oro o plata, sino que como de qué, de un qué, cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación de qué, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cómo era Jesús? Como un cordero sin qué, sin mancha y sin contaminación. ¿Y cómo debería ser el cordero que debían elegir en la Pascua? Sin defecto. ¿Cumplió Jesús o no cumplió? Sí. Le doy otra cita bíblica. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque hay quienes han participado de la cena del Señor sin saber realmente el significado de la cena del Señor. En otros lugares le llaman la Eucaristía. Y mucha gente ni sabe qué es la Eucaristía.
Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿ya lo tiene? Dice, porque no tenemos que no pueda, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Este es el Cristo de la gloria. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por... Esta es una imagen de Jesús. Ahora, Jesús es llamado el Cordero de Dios. Jesús cumplió tal cual porque el Cordero tenía que ser sin defecto. Jesús fue un hombre sin contaminación, sin pecado, sin mancha. Él fue perfecto en todo. ¿Sí? Por eso Él instituyó esa cena. La Pascua, como veíamos, significa víctima o sacrificio. ¿Sí? Será la celebración del recordatorio del sacrificio o de la víctima. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice, limpiaos pues, ¿de qué? Para que seáis ¿qué? Sin levadura, porque nuestra ¿qué? ¿Qué es? ¿Fue qué? ¿Quién es nuestra Pascua para nosotros? Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Cristo es nuestra Pascua. Él es el sacrificio, porque la palabra Pascua significa sacrificio, ofrenda. Por eso dice, Cristo es nuestra Pascua. Amén. Entonces, ustedes y yo no celebramos la Pascua como los judíos, sino como ¿qué? ¿Cómo celebramos nosotros la Pascua? Como la cena del Señor, pero como cristianos. Porque Cristo la instituyó. Amén. Entonces Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra Pascua. Recuerde que la sangre del Cordero en aquella noche los libró de la muerte. Pero Hebreos 9:12, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y a su nombre. Aleluya. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Lea conmigo. Y no por sangre de qué, ni de becerro, sino que, hablando de Cristo, entró una vez para siempre. ¿Dónde? Habiendo obtenido redención. Versículo 13. Santifican para la purificación que de la carne. ¿Cuánto más que? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció ¿qué? Limpiará ¿qué? Para que sirváis al Dios vivo. Solo la sangre de Cristo Jesús puede librarte de la condenación eterna. Solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarte y puede preservarte de la condenación eterna. Sin la sangre de Cristo, eso es imposible. ¿Me entiende? Por eso es bien importante que entendamos qué es la celebración de la Santa Cena. Amén. ¿Nos vamos bien, iglesia? Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Primera carta del apóstol Juan. Esta es una enseñanza más que una predicación. Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice? Tenemos que. ¿Y qué? Y la sangre de su Hijo nos limpia
de todo pecado. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero, Él es la Pascua, Él es sacrificio, y solamente su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué dijimos que significaba la Pascua para los judíos? El haber sido libertados de la esclavitud. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que significa la cena del Señor, es recordar que Él, que al participar, no lo hacemos para decir, oh, soy muy santo para participar de la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor es recordar que Él nos sacó de la esclavitud a la libertad. Ese es el propósito de la cena del Señor. ¿Me entienden? Recordar, si tú dices, yo antes estaba muerto y antes estaba esclavo, pero Él me libertó, Él me limpió. Entonces tú vienes a celebrar la cena del Señor, no porque seas santo, sino porque tú reconoces que Él y solo Él pudo sacarte de la condición en donde tú estabas. Amén. Gloria al Señor. Éxodo 12, versículo 6. ¿Qué tenía que pasar con el Cordero? Éxodo 12. Ok, mire, tenían que tener ese cordero durante 14 días. Y tenían que inmolarlo, significa sacrificarlo entre las 2 tardes. El día judío se divide, para el día de los judíos no empieza con nosotros a la medianoche. El día judío empieza por la tarde. Esa es la tarde hasta que sale el sol y después empieza en la mañana, el día. Las 2 tardes significa, la primera tarde es entre 12 del día y 2 de la tarde. Esa es la primera tarde. La segunda tarde es de 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, cuando sale el sol para ellos, que son como las 6 de la mañana, es la primera hora. Las 7 de la mañana es la segunda hora. Cuando usted lee los evangelios dice, y era la 9ª hora, era la 10ª hora. Ahora va a entender eso. Entonces, tenía que inmolarse o sacrificarse el cordero ¿entre qué? Entre las 2 tardes. ¿Sí? Lucas capítulo 23. Recordemos que la palabra inmolado significa sacrificarlo. Lucas capítulo 23, versículo 20. ¿Qué dice? Pero ellos, ¿qué? Él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno, ¿qué? Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos, ¿qué? Pidiendo que fuese, ¿qué? Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús, ¿qué? ¿Qué era lo que gritaba la gente? Tenía que ser crucificado, tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado para cumplir con su función. El Cordero de la Pascua tenía que ser inmolado. Para cumplir Cristo con su encomienda tenía que ser sacrificado. Y la gente gritó, crucifícale. Y Pilato dijo, ¿y qué ha hecho digno de muerte este hombre? Pero ellos decían, no, crucifícale. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse. Cristo tenía que ser sacrificado. Era necesario. Cristo, para cumplir con su encomienda, tenía que ser sacrificado, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su muerte, hoy no les hablaré de su muerte, pero su muerte fue una de las muertes más violentas que han sido registradas en la historia de la humanidad. Su sacrificio fue un sacrificio de amor por nosotros.
sea que le aceptemos o lo rechacemos. Ninguna persona ha sufrido como Él por amor, por toda la humanidad, aún por los que hoy le rechazan. Él murió para darnos salvación a todos. ¿Me entiende? Entonces Él tenía que ser sacrificado. ¿En qué momento tenía que ser sacrificado el cordero? Entre las 2 tardes, dice. Ahora vamos a ver Lucas 23, versículo 44. ¿Cómo dice ahí? ¿La hora qué? Ok, si supongamos que las 6 de la mañana es la primera hora, la segunda hora serían las 7, la tercera hora las 8, la tercera hora sería las 8, la cuarta hora, la quinta 10, la sexta 11, la séptima, la octava y la novena. Y dice que era como perdón, yo hice el cálculo, pero regularmente ellos a las 5, 5 y media, pero prácticamente la hora sexta venía siendo como a mediodía. Dice que, lea conmigo, cuando era como la hora sexta, ¿hubo qué? Sobre la tierra, hasta la hora ¿qué? La hora, perdón, dice que desde la hora sexta hasta la hora novena. Eso quiere decir, la hora sexta, perdón, era cerca de, si alguien tiene una traducción diferente, creo que dice 2 de la tarde. Ajá, 12 del día. A mí me falló, pero sí, las otras traducciones dicen la hora sexta es las 12 del día. Entonces dijimos que la primera tarde de los judíos es de las 12 a las 2. Y la segunda tarde es de las 3 a las 5. Y dice que desde la hora sexta, desde el mediodía, que era cuando se tenía que empezar a preparar, entre esas 2 tardes, no podía ser después de ese tiempo ni en la mañana. Según el rito de la ley, el cordero tenía que ser inmolado después de mediodía, a más tardar mucho antes de las 5. ¿Por qué? Porque a las 5 ellos ya tenían que estar libres, porque entra lo que es el Shabbat. Entonces no podían, tenían que ocupar entre 12 de la tarde a 5 de la tarde, esas horas. Tenían que inmolarlo, sacrificarlo. Entonces dice la Biblia que desde la hora sexta empezó que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta que la hora novena, ahí en su Biblia, hermana Abigail, creo que dice las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Dice, leamos entonces, dice, ¿y el sol qué? ¿Y el velo del templo qué? Entonces Jesús ¿qué? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él expiró más o menos en la hora novena. Antes, por eso es que cuando usted lee el relato, dice que tenían que bajarlo apresuradamente de la cruz, porque estaban por entrar al Shabbat y a la celebración de la Pascua. Los judíos, cuando se lleva a cabo la Pascua, recuerde que la indicación de Dios para el pueblo de Israel es que nadie saliera en la noche. Si recuerdan que les dijo eso, nadie tiene que salir una vez que se hayan encerrado, nadie tiene que salir en la noche. Para que no murieran tenían que estar dentro de la casa con la señal de la sangre. Entonces, cuando los judíos celebran la Pascua, en la noche ellos no salen. Esa es la razón por la cual ellos bajaron apresuradamente el cuerpo de Cristo, porque él murió cerca de las 3 y tenían escasas 2 horas para preparar el cuerpo, llevarlo a la tumba, sepultarlo. Hasta aún en eso, Cristo cumplió el rito. ¿Sí? Desde las 12 del día, que empezaba la preparación del cordero, hasta las 5 de la tarde, dice que desde las 12 hasta las 3 se oscureció el cielo. Y cerca de la hora novena, pasadita de la hora novena, Él expiró. ¿Me entiendes? Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo es nuestra
Pascua. Gloria al Señor. Mateo lo dice de otra forma. Mateo 27, perdón. 46 al 50. Diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has qué? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llamó este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, ¿qué hizo? Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Por eso dice: cerca de la hora novena. Era la hora en la que se sacrificaba el cordero. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy dando esto? Para que ustedes y yo sepamos qué significa la celebración de la cena del Señor. Para que nadie venga y diga: ay, es un pan y es una copa de... No, sepa el simbolismo, el significado de lo que significa, de lo que es la cena del Señor. Por favor, no se me distraigan de lo que significa la cena del Señor. ¿Me entienden? Entonces debemos de saber por qué participo y qué significa al yo participar. ¿Me entienden? Entonces, Jesús fue llamado el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Solo su sangre tiene el poder para preservarnos del juicio. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, que dice 1 Juan 2:2. Y Él es ¿qué? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente ¿qué? Sino también por lo de todo el mundo. Mire, la Pascua era exclusiva de los judíos. La cena del Señor es para todo el mundo, para todos aquellos que creen en Cristo. Por eso la celebración de Cristo es mucho mayor, porque la otra es una cena, es una celebración restringida solamente para un pueblo. Pero Jesús, al instituirlo, la instituyó para que todo aquel que en Él crea. ¿Me entiende? O sea, por eso es una celebración mayor. Aquella, si tú no eres judío, aunque quieras celebrarla, no puedes. Pero la cena del Señor la pueden celebrar todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Dice: Él es la propiciación de nuestros pecados. Ahí en 1 Juan 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no que en nosotros ¿qué? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? Por nuestros pecados. Recuerde que el cordero que mataban en Pascua y su sangre era la que libró del juicio. Fue la propiciación, fue el sacrificio. Pero dice: ahora Cristo es la propiciación, es el sacrificio. ¿Sí? Para que entendamos todo lo que es el simbolismo. Por eso Él dice: después de haber dado gracias, tomó el pan y dijo: este pan que por vosotros es mi cuerpo, dice, es este pan que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. O sea, celebramos la cena del Señor recordando lo que Él hizo. ¿Me entiende? Ese es el significado de la cena del Señor. Recordar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso yo quiero compartirles, ¿sí? Vamos avanzando. Romanos capítulo 3, versículo 25.
Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Qué dice la Escritura? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. ¿Estábamos qué? Y el único que pudo sacarnos de esa condición fue Cristo. Al entender esto, amados hermanos, comprendemos entonces que esta celebración que Él realizó junto a sus discípulos era aún mayor que la que fue recibida en la tierra de Egipto, ya que este sacrificio abarcó la salvación para la humanidad. ¿Quién instituyó la cena del Señor? Según el escritor de Lucas, Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Sí. Y Él estaba instituyendo. Esa palabra instituir es enseñando, instaurando una celebración diferente, no como los judíos, una celebración aún mucho mayor, más grande, más gloriosa, más extraordinaria. ¿Me entienden? Entonces la otra fue recibida en Egipto, la recibió Moisés, Aarón, y es exclusiva del pueblo judío, ¿sí? Pero la cena del Señor es abierta para todos aquellos que han creído. Número 3, y vamos avanzando. La iglesia celebra la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Versículo 23. El apóstol Pablo dice: porque yo qué, lo que también qué, que el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La iglesia conmemora y celebra la cena del Señor, porque Él dijo: hagan esto en memoria de mí. La iglesia cristiana, evangélica, la iglesia de hoy, nosotros no celebramos las fiestas solemnes como los judíos, sino como cristianos, ya que Jesús es el centro de nuestra vida. En la Pascua celebraban la Pascua, lo que es el sacrificio del Cordero, y la fiesta de los panes sin levadura. Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 7. Versículo 8. Así que celebremos ¿qué? No con la vieja levadura, sino ¿qué? De sinceridad y de verdad. Ahora nosotros celebramos la fiesta de los panes sin levadura, pero no de los panes literal, sino de una vida sincera. ¿Y qué más? Y de verdad. Nuestra vida delante de Dios tiene que ser sincera y de verdad. Él es nuestra Pascua, y ahora nosotros no tenemos que tomar unos panes literal sin levadura, sino una vida apartada del pecado, una vida sincera y una vida de verdad. ¿Me entiende? Así es como los cristianos celebran las fiestas solemnes, con una vida de sinceridad y con una vida de verdad, sabiendo que su Pascua es Cristo. ¿Sí? Por aquellos que quieren ser judaizantes, necesitamos saber, ¿sí?, lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Y si usted le pregunta: oiga, ¿ustedes celebran las fiestas solemnes de Israel? Claro que sí, pero lo celebramos como cristianos. Y ahí dele esos pasajes bíblicos. ¿Cuál es la fiesta de nosotros? Cristo. Y nuestros panes sin levadura es una vida sincera y de verdad.
Efesios capítulo 2, versículos 11 y 13. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Efesios 12, 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿qué? Erais llamados, ¿qué? Por la llamada circuncisión hecha, ¿qué? En aquel tiempo estabas, ¿cómo? Alejados de ¿qué? Y ajenas ¿a qué? Sin esperanza. Pero ahora, ¿en quién? Vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es ¿qué? Nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros celebramos la fiesta como cristianos, ¿sí? Al participar de la cena del Señor o la Santa Cena, recordamos que su sacrificio nos concedió la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Ustedes y yo éramos enemigos de Dios. Ustedes y yo éramos transgresores, pecadores. Romanos capítulo 5. Versículo 1. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que, por medio, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos ¿qué? Mucho más. Fuimos ¿qué? Reconciliados. ¿Por quién? Por Cristo. Porque Cristo es la Pascua. ¿Sí? Él nos liberó de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, y lo hizo por amor. Romanos 6, versículo 20, y vamos a ir finalizando. Romanos 6, 20, ¿ya lo tiene? Dice: por cuando erais ¿qué? Erais libres. ¿Qué éramos usted y yo? No, éramos esclavos del pecado. Versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas ¿qué? Mas ahora que habéis sido ¿qué? Y hechos siervos de Dios tenéis ¿qué? Y como fin, versículo 23. Mas Señor nuestro, aleluya, éramos esclavos. Ahora, cuando usted venga a participar de la cena del Señor, usted viene a recordar que hubo un tiempo que usted fue esclavo, y que al tomar el pan y al tomar la copa, lo único que usted está haciendo es recordar que el sacrificio de Cristo le concedió a usted la libertad del pecado, la salvación de su alma. Ese es el propósito. ¿Me entiende? Ese es el propósito. Que no nos olvidemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y por último, San Juan capítulo 10, versículo 18. Evangelio de San Juan 10. Jesús hablando dice: nadie que, porque es un sacrificio de amor, nadie que, sino que tengo que. Este mandamiento recibí. Entienda, los romanos no le quitaron la vida a Cristo Jesús. Él dio su vida. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera
amó Dios. Nadie le quitó la vida. Él la entregó por amor. Nadie me quita la vida, dice. Tengo el poder para volverla a tener. Cuando estaba delante de Pilato, le dijo: si yo quisiera, le pido a mi Padre y me envía ángeles. El hecho de que Jesucristo resistiera los azotes, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo soportara los latigazos, soportara ser golpeado, abofeteado, ridiculizado, eso lo hizo por amor. Cada golpe, cada latigazo que recibió en su espalda, su carne se le caía. Llevar esa cruz lo hizo solamente por amor a ti. Lo hizo por amor a mí. ¿Por qué ahora entonces nos cuesta trabajo hacer algo por Él? ¿Por qué ahora a mí me cuesta trabajo hacer algo por Él cuando a Él no le costó? Él lo hizo por amor. ¿Por qué ahora yo me quejo? ¿Por qué ahora entonces yo digo al Señor esto, aquello y pongo miles de pretextos? ¿Por qué? Cuando Él no lo puso. ¿Me entiendes? Él fue ahí porque te ama. No importa la condición de vida en la que tú te encuentres ahora. Él lo hizo por amor. Tú estás aquí no porque seas la persona más intachable de la tierra. Estás aquí porque Él manifestó su amor en aquella cruz. ¿Logras entenderlo? Participa de la cena del Señor no porque seas una excelente persona, un excelente cristiano, sino porque entiendes que si Él no hubiera tenido compasión, misericordia y ese amor tan inentendible, no podríamos estar hoy aquí. ¿Me entiende? Llegará el momento donde esta celebración la realizaremos delante de Él, porque Él dijo: no volveré a tomar del jugo de la vida hasta volverme a encontrar con ustedes. A veces pienso que lo primero que celebraremos en el cielo es con Él. ¿Me entiendes? Porque a sus discípulos le dijo: cuánto anhelaba mi corazón celebrar esta noche, dice. Y después de celebrarla con ella, dijo: nunca más lo haré hasta que vuelva a encontrarme con ustedes. Ayer platicaba conmigo un muchacho, y con esto voy terminando para ir preparando, y puse una pregunta ahí: ¿la cena del Señor es para todos o exclusiva para algunos? ¿Qué usted cree? Para todos los creyentes. Según lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, es que invita a todos los cristianos a conmemorar la cena del Señor por lo que Él hizo, a todos los creyentes. Alguien me decía: ¿y necesito estar bautizado para celebrar la cena del Señor? Le digo: si busco algún pasaje bíblico, no lo hay. No dice que para participar de la cena del Señor necesita ser bautizado. Para participar de la cena del Señor, lo único que necesitas es ser un creyente en Jesús. Ahora, comprenda esto: hay iglesias que reducen la participación de la cena del Señor a un grupo exclusivo de cristianos, porque es importante. Pablo dice que no tomemos la cena de forma indigna, pero no habla acerca de nuestra condición espiritual, sino de no venir y no saber qué significa esto. ¿Me entiendes? Porque la iglesia de Corintios se sentaba a comer el pan y a tomar el vino, pero como una cena cualquiera, sin sentido. Entonces Pablo dice: todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo Jesús son llamados a participar de la conmemoración
de la cena del Señor. Ahora, le digo, hay iglesias que hacen que la cena sea exclusiva, solo los que tienen buen testimonio, solo los que son bautizados. Eso no viene en la Biblia. Se respeta, pero yo no puedo medir el nivel espiritual de su vida. Mis ojos me podrían engañar. Podría decir, no, la hermana Patti se ve que es más espiritual que la hermana Marta. Entonces usted, hermana Marta, como la veo así media mundanota, nada que sea así, es un decir. Y a la hermana la veo más santificadona, pues adelante. ¿Quién es el que está poniendo el criterio de quién sí participa y no? Por lo que yo veo. Pero ¿quién nos conoce bien? Dios. Amén. Así que la cena del Señor es para todos los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque el significado de la cena del Señor es recordar lo que Él hizo. Por eso Pablo decía, como yo recibí del Señor. Y él habló, sí o no, la iglesia de Corinto era una iglesia que no era, digamos que era una iglesia, Corinto era una iglesia bien especial. Y aún así el apóstol Pablo le dijo, lo que yo recibí del Señor, la noche en que fue entregado, y compartió con ellos, invitándolos. O sea, el único que puede invitarte a su mesa es Cristo, y el único que puede rechazarte es Cristo. Yo te invito a que no rechaces el tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque entonces es como dice, es que no soy digno. No, nunca jamás seremos dignos. Si tú piensas que puedes venir cuando eres digno, digna, estás muy equivocado. No creas en tu justicia, porque el profeta dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Si yo voy a venir porque hoy creo que hoy soy un cristiano de fuego y que por eso soy digno de tomar. No, hermano, jamás nadie es digno de tener comunión con Dios, sino por la sangre de Cristo. ¿Me entiendes? Si tú quieres participar de la cena del Señor porque te sientes digno y tú dices, no, porque yo me siento indigno, discúlpame, nadie es digno. ¿O habrá alguien digno aquí de Cristo? ¿O será el pastor digno del Señor? Solo el pastor porque es pastor es digno. No. Si no fuera por esa preciosa sangre que nos ha limpiado de todo pecado, nadie podría participar. ¿Me entiende? ¿Cuál es el único requisito? Haber creído en Cristo Jesús. Cuando tú vienes y participas de la cena, cuando tú vienes, hicimos este pan lo elaboramos así como lo ve. Es un pan hecho de trigo, de aceite extra virgen, lleva un poco de sal y agua. Todo eso tiene el simbolismo. La Biblia nos dice a nosotros, los cristianos, que somos como el trigo, que somos también, ¿qué? La sal de la tierra, que Jesús es el agua y el aceite. Cuando el Señor Jesús le está diciendo, esto es mi cuerpo, o sea, hágalo siempre recordando lo que yo estoy haciendo por usted. No qué tan santo eres, no cuántas faltas, no. Recuerda que si no hubiese sido por Él, nunca hubiera salido de tu esclavitud. ¿Me logra entender? Esa es la verdad. Si Él no hubiera dado su vida, nosotros no hubiésemos podido salir de ahí. Ese es el propósito de la cena del Señor. Así que yo les voy a invitar a que participemos, todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quiénes son los únicos que en este momento no podrán participar? Quienes no sean cristianos, no es correcto para ellos. Y nuestros niños todavía, porque no logran comprender. No les dé el pan, aunque le esté pidiendo quiero pan, no se los dé. Porque este pan ya fue consagrado para lo que vamos a celebrar ahorita. Y el jugo también. ¿Me entiende? Ya llegará el tiempo cuando nuestros pequeños
tengan esta misma enseñanza y puedan tomar. Nuestros adolescentes a partir de los 12 años que ya entienden y que han recibido a Cristo Jesús pueden participar, pero nuestros niños menores de 12 años aún no pueden. ¿Me entiende? Ese es el único pedimento. Porque nuestros niños, como Isabelita, como Milena, y ellos son chiquitos, ellos no comprenden todavía. ¿Me entiende? Ellos después podrán participar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios.